Estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas corresponden a la organización de las operaciones que pueden llevarse a cabo en los conjuntos de números y que nos van a dar como resultado ciertas acciones o ciertas formas de operar de esos conjuntos de números. Por ejemplo, sabemos que si yo sumo dos números enteros, siempre el resultado de esa suma será un número entero. Si yo multiplico dos números reales, siempre el resultado de esa multiplicación será un número real. Sí. Este tipo de cosas son precisamente cumplimientos a propiedades. Una de las propiedades que es, por ejemplo, la cerradura. Esto quiere decir que la operación de la suma es cerrada para los números enteros. ¿Qué quiere decir? Que cualesquiera dos números enteros que yo sume, el resultado va a ser un número entero. La multiplicación también, por ejemplo, también puede ser en números enteros o en números reales. ¿Sí? ¿Esto qué es cerrada para los números enteros o para los números reales? ¿Esto qué significa? Que si yo opero dos números enteros o dos números reales, si opero números enteros, siempre el resultado será, o sea, si yo multiplico dos números enteros, siempre el resultado será un número entero. Si yo multiplico dos números reales, siempre el resultado será un número real. Y esto me da precisamente que esas operaciones en particular son cerradas para ese conjunto de números. Por ejemplo, si yo divido dos números enteros, no siempre el resultado va a ser un número entero. Porque, por ejemplo, si yo divido un número par entre un número impar, el resultado siempre va a ser un número fraccionario y entonces ya no cumple que sea un número entero. Ya no cumple entonces la división para la cerradura de los números enteros. Si tenemos un conjunto de números que cumpla para la operación de la suma, aquí analizando la primera operación, suma, la propiedad de la cerradura, la propiedad de la conmutatividad, la propiedad de la asociatividad del elemento idéntico para la adición, la propiedad del inverso aditivo, conforma un grupo y en particular un grupo conmutativo algebraicamente hablando. Entonces, para comprender más a detalle lo que son las estructuras algebraicas, analizaremos las siguientes propiedades que son la base de la conformación de las estructuras algebraicas. Si se cuenta con un conjunto no vacío A, con una operación binaria como puede ser la operación de la suma más, que cumpla los axiomas y los axiomas que vamos a analizar, axiomas que deben cumplir las operaciones para conformar las estructuras algebraicas son, y los vamos a identificar como R1, R2, R3, R4, R5, R6. R1, propiedad de la cerradura. Esto es, A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Tal que A más B también pertenece al conjunto A. Permítanme un momento. Ok. Ahora, R2, tenemos que la propiedad de la conmutatividad o la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A. Se pueden cambiar el orden de las operaciones sin alterar el resultado. Eso se llama conmutatividad o propiedad conmutativa. R3, propiedad asociativa. Si yo encierro entre paréntesis A más B y luego le sumo C, esto va a ser igual a A y después le sumo el resultado de B más C, porque primero se ejecutan lo que está dentro de los paréntesis. R4 es la propiedad del elemento idéntico. Esto es, existe 0 tal que para toda A que pertenece a A, entonces A más 0 es igual a A. Se conoce como elemento idéntico porque no cambia el valor del número.
R5, propiedad del inverso. Para toda A que pertenece a A, existe menos A que pertenece también a A. De tal manera que A más menos A es igual a 0. Por último, R6, que es la propiedad de la distributividad. Si yo tengo la operación A por B más C entre paréntesis, esto lo puedo escribir también igual como A por B más A por C. Y esto se llama distributividad. Distribuye la operación. Bien, teniendo ya analizadas las propiedades, los axiomas, vamos a analizar algo que se conoce como estructuras algebraicas y que es precisamente propiedad de conjuntos de números en particular. Las estructuras algebraicas que podemos formar si las operaciones cumplen con los axiomas analizados anteriormente son los semigrupos, que existen de 4 tipos: semigrupo, semigrupo conmutativo, semigrupo monoide, semigrupo monoide conmutativo. Los grupos, que existen de 2 tipos, el grupo y el grupo conmutativo o abeliano. Los anillos, que existen de 4 tipos, el anillo unitario, el anillo conmutativo abeliano, el anillo conmutativo unitario o abeliano unitario. Y por último, el cuerpo. Bien, los primeros dos, o sea, los semigrupos y los grupos, son, estructuras algebraicas que únicamente deben de cumplir con una operación. Mientras que los anillos y los cuerpos deben de cumplir con características de 2 operaciones. Pero vamos a ver esta forma de desarrollo. Para los semigrupos tenemos el semigrupo como tal, que es un conjunto de números que vamos a analizar con respecto a una operación, la que sea, por ejemplo, multiplicación o suma o resta o división, pero siempre y cuando cumpla con estos axiomas. R1, que es la propiedad de la cerradura, o sea que cualquier operación que hagamos de 2 números que pertenecen a este conjunto, siempre el resultado pertenezca a este conjunto, y entonces esto es la propiedad de R1, debe de cumplirse aquí, ¿sí? Ahora, también la R3, esto es la propiedad de asociatividad, que yo puedo asociar de cualquier manera estos números y puedo operarlos sin alterar los resultados. Si se cumplen estos dos axiomas, R1 y R3, entonces este conjunto conforma un semigrupo. El siguiente es el semigrupo conmutativo. Pues de entrada lo primero que debo de entender es que debe de cumplir en ser un semigrupo, o sea, debe de cumplir R1 y R3. Pero además, para que sea conmutativo debe de cumplir con la propiedad de la conmutatividad. A más B igual a B más A. Y por tanto debe de cumplir R1, R2, R3. El siguiente es el semigrupo monoide. Ya sabemos que para que sea semigrupo debe de cumplir R1 y R3. Pero además, para que sea monoide, debe de cumplir con la propiedad de R4 que me dice que existe un elemento idéntico, en este caso el 0. Si fuera la multiplicación, la operación que estoy analizando no sería el 0, sería el 1. ¿Sí? En este caso, A más 0 es igual a A. Pero si fuera la multiplicación, sería A por 1, porque ya no sería el 0, sería el 1, A por 1 igual a A. Entonces, si se cumple que tenga el elemento idéntico para esta operación, entonces es un semigrupo, pero además de ser un semigrupo, es un semigrupo monoide, ¿sí? Porque tiene el elemento idéntico.
El siguiente es el semigrupo monoide conmutativo. Si ya sabemos que el semigrupo monoide cumple el R1 y el R3 y el R4, pues nada más, si queremos que sea conmutativo, debe de cumplir la propiedad conmutativa, y entonces debe de cumplir R1, R2, R3 y R4, y entonces es un semigrupo monoide conmutativo. Para el siguiente es el grupo. Para que ya un elemento se pueda, para que un grupo, un conjunto de números se les pueda llamar grupo como tal, debe de cumplir con 4 propiedades. La R1, que es la propiedad de la cerradura, la R3, que es la propiedad asociativa, la R4, que es la propiedad del elemento idéntico, y la R5, que es el inverso, ¿sí? Es la propiedad del inverso. En un conjunto de números y para una operación dada, ¿sí? Para toda A que pertenece a A existe menos A que también pertenece a A, tal que A más menos A es igual a 0. Es el inverso. Si yo tengo A, le sumo el inverso y me va a dar 0. Bien, entonces si se cumple R1, R3, R4 y R5, entonces estamos hablando de un grupo. Este conjunto de números conforma un grupo. Ahora, también tenemos otro tipo de grupo, el grupo conmutativo o abeliano. Y ya sabemos que si tenemos un grupo que cumple R1, R3, R4, R5 y queremos que sea conmutativo, debe de cumplir con la propiedad conmutativa y entonces debe de cumplir con R2 para que sea un grupo conmutativo. Al grupo conmutativo también se le conoce como grupo abeliano. La siguiente estructura son los anillos. Los anillos ya no solo van a considerar una operación, los anillos van a considerar 2 operaciones, la operación 1 y la operación 2. Probablemente estamos hablando de suma y multiplicación. Bueno, esto nos dice que para la operación 1 debe de ser un grupo conmutativo abeliano, esto es, debe de cumplir R1, R2, R3, R4 y R5. Pero si esto sería la operación 1. Hasta aquí esto es un grupo, pero para que sea un anillo, la operación 2 debe de ser un semigrupo. Esto es, cumplir con las propiedades de la operación 2 de R1, que es la cerradura, y de R3, que corresponde a la asociatividad. El siguiente son los anillos unitarios. Bueno, para que tengamos un anillo unitario ya sabemos que vamos a tener 2 operaciones porque es un anillo. El primero debe de ser un grupo conmutativo abeliano, cumplir con las 5 primeros axiomas, R1, R2, R3, R4, R5, pero además la operación 2 debe de ser un semigrupo monoide, esto es, cumplir con R1, R3, que eso es un semigrupo, pero además R4, que es el elemento idéntico para que sea monoide. Si tenemos la operación 1 como grupo conmutativo abeliano y la operación 2 como semigrupo monoide, entonces estamos hablando de que este conjunto de números es un anillo unitario. El siguiente es el anillo conmutativo o abeliano. El anillo conmutativo o abeliano, ¿sí? Lo primero es que tenemos que tener un grupo conmutativo o abeliano, pero esto es en la operación 1. Pero en la operación 2 debemos de tener un semigrupo conmutativo. Si el semigrupo es el que cumple R1 y R3, bueno, el conmutativo tiene que cumplir la propiedad conmutativo y entonces será R1, R2 y R3. Y entonces tenemos la operación 1, grupo conmutativo abeliano, la operación 2, semigrupo conmutativo, y con esto conformamos este conjunto de números, conforma un anillo conmutativo o abeliano. Con respecto a esto, a los anillos, el anillo conmutativo unitario o abeliano unitario.
vamos a tener otra vez dos operaciones porque es un anillo. La operación 1 es un grupo conmutativo abeliano, ese no va a cambiar. Pero la operación 2 va a tener que ser un semigrupo monoide conmutativo. Para que sea un semigrupo monoide conmutativo, tiene que cumplir semigrupo R1 y R3, monoide R4, conmutativo R2. Acuérdense que para que sea monoide tiene que cumplir R4 porque tiene que tener elemento idéntico, y para cumplir R2 o para que sea conmutativo debe de cumplir R2 para que tenga la propiedad conmutativa. Y entonces lo que es el grupo conmutativo abeliano y el semigrupo monoide conmutativo, estas dos operaciones conforman o hacen que este conjunto se le conozca como anillo conmutativo unitario o anillo unitario, o abeliano. Esto es un anillo abeliano unitario. Por último, el cuerpo. Cuerpo es también con respecto a dos operaciones, operación 1, operación 2, sobre el conjunto de números. Pero la operación 1 debe ser un grupo conmutativo abeliano, y la operación 2 también debe de ser un grupo conmutativo abeliano. Esto es R1, R2, R3, R4 y R5. Y además de esto, el conjunto, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, el conjunto de lo que es la operación 1 y 2, esto es la operación A, operación 1, operación 2, ¿sí? Esto es mayúsculas, perdón. A, operación 1, operación 2, tiene que cumplir el axioma R6. Esto es, debe de cumplir la propiedad distributiva. Si se cumple que la operación 1 sea un grupo comunitario abeliano, la operación 2 sea un grupo comunitario abeliano, y las dos operaciones de este conjunto de números 1 y 2 cumplen con la propiedad de la distributividad, entonces este conjunto de números conforma un cuerpo algebraico. Hasta aquí este video.